Hola a todos. El tema que vamos a ver en este video son los sistemas de información geográfica, de sus siglas en español SIG o de sus siglas en inglés GIS o GIS, también los pueden encontrar de esta forma si lo buscan. ¿Sí? Bien, previamente lo que recomendamos es que vean los videos relacionados a cuestiones de mapas y cuestiones cartográficas y el video relacionado a nuevas herramientas técnicas para ubicar este tema dentro de ese contexto. ¿Por qué? Porque los SIG son una herramienta que sirven para el análisis de información y no cualquier tipo de información, sino que información espacial. Es por este motivo que los SIG van a utilizar un concepto muy conocido en la matemática, que es el tema de la topología. Esto lo va a explicar mejor un matemático, pero básicamente lo que nos interesa saber de la topología es que estudia las relaciones que existen entre los elementos en un espacio. Entre eso, por ejemplo, ¿qué va a estudiar la topología? Cercanías, lejanías, siempre en relación a lo que vamos a denominar un sistema de referencia. Sistema de referencia espacial, en este caso. ¿Sí? Uno muy conocido, por ejemplo, es el WGS84. O sea, son formas de concebir la Tierra. Bien, ¿de qué forma más regular? Si bien la Tierra sabemos que es lo que hoy se denomina un geoide, ¿sí? Porque es muy irregular, no es una esfera perfecta. Lo que hace WGS84 es plantearlo como la forma más regular posible de entenderlo, ¿sí? Así varios sistemas que van a servir, dependiendo en la zona que nos ubiquemos, los distintos tipos de ubicación. Y además de ser una herramienta de análisis de información espacial que va a utilizar la topología, lo que permite, principalmente el GIS, es la representación gráfica. Un punto muy importante, ¿sí? Permite entonces realizar mapas. Bien. Dentro de estos sistemas de referencia que yo les mencionaba antes, tienen WGS84. Otro muy conocido es el de Mercator, en los proyectados, ¿sí? El planiferio típico se encuentra dentro de la proyección de Mercator. Bien, vamos a los componentes del SIG. Primer componente, el hardware. ¿Sí? O sea, para utilizar un SIG necesito, o un SIG, necesito sí o sí una computadora que resista al software. Existen dos tipos de software GIS. Los denominados libres y los que tienen licencia paga. O sea, los pagos. Dentro de los libres tenemos al GBSIG y al QGIS o QuantumGIS. Dentro de los pagos tenemos al ArcGIS o ArcGIS y al MapInfo. Otro elemento importante de los
sistemas de información geográfica son las bases de datos. Toda la información se procesa mediante bases de datos, que ahora vamos a adentrarnos bien a ver cómo se forma esta base de datos. Y por último, lo más importante, el usuario, que va a ingresar los comandos necesarios para procesar toda esta información. Existen dos tipos principales de productos que nos puede brindar el GIS. Productos vectoriales y productos raster. Ahora con el ejemplo de vectoriales vamos a explicarle un poco cómo se forma esta base de datos. La base de datos simplemente es una tabla, ¿sí? Una tabla como cualquier hoja de cálculo, ¿sí? Que tiene, por un lado, las columnas y por otro lado los registros. En el caso del GIS, a estos los registros específicamente se van a llamar registros y las columnas las vamos a llamar atributos. Tenemos un espacio determinado y por ejemplo tenemos aquí específicamente la representación gráfica, ¿sí? Por ejemplo que estos puntos sean ciudades. La ciudad A va a tener entonces su correlato con el registro A, ¿sí? Toda modificación que yo haga en esta tabla va a afectar a este registro y viceversa, ¿sí? Están vinculados tanto los elementos gráficos como los elementos de la base, ¿sí? A es todo este registro. Siguiendo con esta lógica, entonces supongamos que A es una ciudad y estos atributos que pueden ser, por ejemplo, cantidad de población, de hombres, de mujeres, cantidad de viviendas, cantidad de espacios verdes, ¿sí? Esta información puede ser toda la que uno quiera agregar. Cuanto más atributos tiene la tabla, mayor cantidad de mapas temáticos uno va a poder realizar, porque después esto se puede, lo que se llama tematizar. ¿Qué quiere decir? Bueno, hacer un mapa con, por ejemplo, las ciudades que tengan una cantidad determinada de espacios verdes. O sea, por ejemplo, ciudades que tengan más de 50 espacios verdes, ¿sí? ¿Y por qué se llama vectorial en este caso también? Acá explicamos su vinculación con la base de datos. ¿Por qué es vectorial? Porque va a trabajar con tres geometrías vectoriales básicas. El punto, la línea y el polígono, ¿sí? Con la línea se pueden representar ríos, rutas, con los polígonos se pueden representar áreas de influencia, por ejemplo. El raster va a tener otra lógica. El raster van a ser píxeles, ¿sí? La diferencia que existe entre el raster y el vectorial es que el vectorial se lo conoce como también discontinuo, tiene una relación discontinua entre los elementos. Y el raster tiene una relación continua, se lo analiza como superficie. ¿Sí? Y también aquí ocurre la misma lógica. Cada elemento del raster tiene una relación con un registro en la tabla. Fíjese en esta imagen entonces cómo el GIS o el SIG permite la representación de los elementos de la realidad. Fíjense, aquí tenemos por ejemplo, ¿sí?, el mundo real y aquí lo vemos entonces representado, fíjense, mediante puntos, que estos puntos pueden ser viviendas, árboles, distintos sitios de interés dentro de una ciudad, ¿sí?, en forma de líneas, ríos, calles, todos elementos que tiendan a ser lineales,
¿Sí? Tengan en cuenta que es una representación, no es la realidad. Se asemeja, quiere mostrarla, pero no es específicamente eso. Y después tenemos polígonos, como por ejemplo áreas residenciales. Eso es el caso de lo vectorial. Y el raster, fíjense que con el raster puedo analizar en forma continua la relación entre estos distintos usos del suelo. ¿Sí? Y además puedo modelizar, hacer una modelización 3D, que es lo que me permite también realizar el sistema de información geográfica. ¿Qué usos le puedo dar entonces? ¿Sí? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, puede utilizarlo para la producción, utilización y actualización de cartografía. Tengan en cuenta que con los sistemas de información geográfica se realizan la mayoría de los mapas de Google Maps, ¿sí? Con vectores en forma de línea. Los mapas que utilizan los navegadores GPS que tienen muchos de los automóviles se realizan todos con estos sistemas, ¿sí? Para que se den cuenta un poco de la magnitud del uso que tienen, ¿sí? Desde políticas de gobierno, ¿no? Para la regulación de los usos del suelo y para, por ejemplo, planes de desarrollos territoriales. Planes de desarrollo territorial. ¿Sí? Estos son algunos de los usos que se les pueden dar. Y parecían, digamos, los más importantes para destacar. ¿Bien? Bueno, esperamos entonces haber sido claros. Los esperamos en los próximos videos. Muchísimas gracias.